Vivimos en la época de Marvel y DC. Héroes por todas partes. Te hago la pregunta, ¿quién es tu héroe favorito? El libro de los jueces se trata de la vida de 12 héroes, 12 hombres y mujeres que cambiaron la historia de sus comunidades al vivir una vida fuera de serie, fuera de lo común. Estos jueces tenían sus propias debilidades, sus errores. Entre ellos había un asesino, un ateo y un don Juan Tenorio sin escrúpulos. Sin embargo, Dios los utilizó de una manera poderosa y eso sí, sin aprobar su pecado. Y es que ese es el problema más grande en este libro. El pueblo había llegado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y fue ahí donde ellos prometieron ser obedientes y todas esas cosas que prometemos los novios cuando nos vamos a casar. Pero en el caso de Israel, en la primera oportunidad, se rebeló, cayó en desobediencia, cayó en pecado. Nunca cumplieron su compromiso ni sus promesas. Jueces es la edad media de la narrativa bíblica. Es el viejo oeste de la historia de Israel. Cada uno hacía lo que se le daba en gana, muy similar a nuestros días. El versículo clave en esta etapa de la historia de Israel se encuentra en Jueces 17:6. Dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le venía en gana, todo lo que le parecía correcto según su propio criterio. El libro de los jueces. Comenzamos. La caída nunca ocurre de un momento a otro, sino de forma gradual, de una forma paulatina. El primer paso que Israel dio camino a su perdición ocurrió cuando dejaron que las naciones vecinas vivieran entre ellos. De hecho, se casaron con sus enemigos, empezaron a procrear y poco a poco los enemigos de Israel fueron tomando control hasta que los dominaron completamente. Cuando los dominaban completamente y los tenían subyugados, el pueblo clamaba a Dios, gritaba a Dios, pedía su ayuda y entonces el Creador los perdonaba y los liberaba a través de un juez. Entonces, ya de haber sido liberados y de estar en una posición mejor, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y caían en el mismo círculo. Es decir, un círculo vicioso que se repetía una y otra vez en el libro de los jueces. Este libro cubre un periodo aproximado de 400 años, haciendo lo mismo. El mal, arrepentimiento, clamor a Dios, la vida bien, vuelven a caer y así sucesivamente por 400 años. Si pudiéramos resumir el propósito de este libro en una frase o el contenido de este libro en una frase sería: el amor de Dios y su justicia siempre se manifiesta y es a través de su misericordia y de su salvación. Los jueces de Israel son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. Hoy vamos a brevemente analizar la historia de estos personajes que tienen historias interesantes y algunos no tan interesantes que contar. Pero antes de eso, quiero recordarte la importancia de leer este libro, el libro de los jueces. Vale la pena leerlo. Solo cuenta con 21 capítulos, pero todos ellos llenos de acción, de traición, de venganza. Mejor que cualquier episodio de La Rosa de Guadalupe o Breaking Bad. Te invito a que esta semana leas el libro de los jueces. Ahora sí, un breve resumen de los hombres y mujeres del libro de los jueces. Comenzamos con Otoniel. Otoniel gobernó por 40 años y acabó con la opresión aramea. En el caso de Ahod, el zurdo, mató al rey Eglón. Dice la Biblia que era un rey extremadamente obeso y Ahod era zurdo y lo mató con un golpe certero en el costado. Además de esto, derrotó a los moabitas y gobernó por 80 años. En el caso de Samgar, no tenemos detalles claros de lo que hizo o cuánto tiempo gobernó, pero sí sabemos que logró acabar con el dominio de los filisteos. Por ejemplo, en una ocasión acabó con 600 filisteos en una batalla, él solo, con una yunta utilizada para arar, una yunta para bueyes. Débora, la famosísima Débora, gobernó por 40 años y derrotó al general Sísara. La historia es fenomenal. Este general que estaba huyendo murió con una cuña en la cabeza, lo cual es una historia muy interesante. El caso de Gedeón, el famoso Gedeón, gobernó por 40 años y es uno de los pocos que pueden contar la historia o decir: yo le pedí a Dios prueba de su existencia, prueba de su voluntad y me la otorgó. Es uno de los pocos que ha recibido señal de Dios por su petición.
Gedeón fue quien destruyó a los ídolos de su familia, que también Gedeón fue el que creó un ejército, organizó un ejército de 13,000 personas, 13,000 soldados. Y derrotó a los madianitas con solamente 300 de estos soldados, para que Dios manifestara su poder y que Gedeón no pensara, yo lo hice con mi ejército. Tola es otro de los jueces. En el caso de este personaje solo sabemos que gobernó por 23 años. Después tenemos a Jair. Jair es interesante porque gobernó por 22 años y tuvo 30 hijos. Es todo lo que se nos dice. En el caso de Jefté es aquel que hizo un voto a Dios en un momento que no debía haber hecho, un voto innecesario, además de insensato. Prometió que si Dios le daba la victoria sobre sus enemigos, los amonitas, él sacrificaría al primero que saliera de su casa. Me imagino que Jefté estaba pensando a lo mejor en su perro o en algún animal, lo que sea. Lamentablemente la historia nos cuenta que la primera en salir de su casa era su hija. Ya no nos dice nada qué haya ocurrido, si verdaderamente la sacrificó o fue un ángel del cielo el que se apareció y detuvo a este hombre de hacer algo tan impensable y tan insensato como lo que prometió. Después de Jefté tenemos a Ibsán, el cual la Biblia nos dice solamente que tuvo 30 hijos y 30 hijas. No se dice absolutamente nada más. Imagínate pasar a la historia por eso. ¡Wow! Elón gobernó por 10 años y no sabemos con exactitud sobre sus logros. Después de ello tenemos a Abdón. La historia de Abdón dice que gobernó por 8 años y tuvo 40 hijos y 30 nietos. La Biblia se esfuerza en aclararnos que todos ellos tenían su propio burro. Sansón gobernó 20 años y es el más famoso de los jueces. Yo me encargué de hacer un pequeño dibujo aquí para esfuerzos pedagógicos para que todos ustedes pues, puedan comprender mejor la historia de Sansón. Y en el caso de Sansón es el más famoso porque era un nazareo, es decir, que hizo un voto de nazareato. Fue al tabernáculo y el voto del nazareato consistía en no consumir vino, no cometer impurezas sexuales con mujeres, no acostarse con mujeres y número 3, dejarse el cabello largo. Básicamente ese era el voto de nazareato. Cumplió nada más el último, se dejó el cabello largo, es el único voto que cumplió, porque vivió una vida de promiscuidad, vivió una vida de abusos, vivió una vida de excentricidades. Fue aquel hombre el que mató a un león con sus propias manos. Este mismo Sansón, nuestro amigo, fue el que quemó los campos de los filisteos y mató a 1,000 filisteos. La Biblia dice, con una quijada de burro. En aquel entonces supongo que las quijadas de burro era como una AK-47 y eso fue lo que hizo Sansón. Arrancó, por ejemplo, las puertas en una ocasión de la ciudad y se las llevó enfrente a los filisteos. Era desatado. Otra de las cosas probablemente más relevantes que dice la Biblia que hizo fue matar más filisteos en su muerte. Es decir, él estaba amarrado y le habían sacado los ojos y estaba en medio de un templo de los filisteos y le creció el pelo y del pelo procedía, según la historia, su fuerza. Obviamente su fuerza procedía de Dios. Cuando empuja los pilares del templo, el templo cae, muriendo él y muriendo todos los filisteos que estaban en ese lugar. El amor de su vida, por supuesto, la famosísima Dalila la lagartona. La historia de Sansón es muy, muy interesante. Una vez más, te invito a leer esta joya de la literatura, joya de la historia judía. Te aseguro que te va a fascinar. Es una parte de la historia temprana de Israel antes de convertirse en una monarquía. Gracias por acompañarme en otra sesión de la Biblia para Dummies. Espero que no olvides suscribirte a mi canal, sobre todo compartir el mensaje y dejarme tus comentarios. Nos vemos la próxima semana para otra sesión de la Biblia para Dummies.